Gloria a Dios. Es que hoy en día no se les enseña a los hijos de Dios en estos tiempos el valor representativo que tiene el púlpito y la administración de un altar. Lo están usando para elevar su ego y no resaltar al dueño de la ibra, que es Dios. Gloria a Dios. En estos tiempos, es lamentable ver cómo muchos ya no enseñan a los hijos de Dios sobre el valor sagrado del púlpito y la santificación que proviene del altar. En lugar de usarlos para exaltar a Dios, el Creador Todopoderoso, los utilizan para engrandecer su propio ego. Debemos regresar a la verdad de que solo Dios es el dueño de toda gloria. De la iglesia, cuando fundamos la iglesia establecimos creo que unos 20 valores no negociables. Esos 20 valores son continuamente presentados delante de la iglesia cada vez que tenemos la ocasión. Es que nosotros no podemos confundir lo extraordinario de Dios con lo ordinario del hombre. Entonces lo extraordinario de Dios está detrás de la representación de lo que esto es. Y lo ordinario del hombre es simplemente lo que es. Entonces cuando hablemos hoy de las características de un púlpito fiel, nos vamos a referir a todo lo que esto representa y a la persona que se para de aquí detrás, llámese el pastor de la iglesia o pastores que continuamente se colocan aquí para representar a Dios. Característica de un púlpito fiel, obviamente, como decía, yo voy a personificar esto, pero mucho de lo que aquí ocurre, o prácticamente todo lo que aquí ocurre, tiene que ver con predicación, de manera que yo voy a comenzar ahí y luego me voy a extender a la parte de la persona misma que aquí se para. Pero quiero comenzar con el estado actual de la predicación. Yo hablaba, no recuerdo con quién, creo que fue con el pastor Miguel Contreras, que estábamos visitando el ministerio del pastor John MacArthur, que va en agosto para Santo Domingo a un evento que hacemos todos los años, que se llama Por Su Causa, y aprovecho la oportunidad y les invito. El pastor Carlos creo que va a tratar de ir y a lo mejor algunos de ustedes se pudieran animar y acompañarle. Pero hablaba con él y le decía, ahora se me fue lo que estaba tratando de recordar. Eso pasa cuando uno va entrando en edad. Ya recuerdo. Le decía que él sabe que soy médico y le decía, sabes que cuando leo la palabra y muchas veces cuando la voy a abordar en el estudio, el entrenamiento de la medicina sale a relucir en mi mente. Porque tiendo a ver las cosas como una enfermedad, un problema, es una enfermedad, síntomas y signos de la enfermedad y el tratamiento que se requiere. Entonces, otra vez, yo voy a comenzar con síntomas y signos de una enfermedad que tiene que ver con la predicación de nuestros días. La predicación está enferma y yo quisiera que hablemos de sus síntomas y signos, por así decirlo. Esta cita es de hace un tiempo largo atrás, 1940. Lo que a mí me dice que esto tiene un tiempo. Dice Jeff Ray, excepto por la mundanalidad de sus miembros, el púlpito es un punto débil de la iglesia. En otras palabras, porque suena un poco contradictorio la cita, lo que él está diciendo, el púlpito es un punto débil de la iglesia. La razón por la que no se está viendo así es por la mundanalidad de los miembros. Excepto por la mundanalidad de sus miembros, el púlpito es un punto débil de la iglesia. 15 años después, 1955, Merrill Hunger, pero la gloria del púlpito cristiano es un brillo prestado. La gloria se está marchando del púlpito del siglo XX de forma alarmante. A la palabra de Dios se le ha negado el trono y se le ha dado un lugar desmerecido. La gloria del púlpito se está marchando. Pensando en esto, yo lo visualizo en mi mente algo como esto. Dios le da una visión al profeta Ezequiel en un momento dado, donde él le ilustra en la visión cómo él se estaba marchando de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento existía el Arca del Pacto dentro de lo que era el lugar santísimo, y eso representaba la presencia de Dios. Sobre esa Arca del Pacto había una nube que representaba exactamente eso, la presencia del Dios Altísimo, del cielo y de la tierra. Cuando el arca iba a ser movida, porque el tabernáculo iba a ser movido, la nube se levantaba, como símbolo de que Dios estaba diciendo que nos vamos.
Él se levanta y la nube se mueve. En esa visión, el profeta Ezequiel ve la nube en un momento dado. Es una visión de juicio. Y ve la nube que se levanta del arca del pacto y se para, se detiene sobre los dinteles de las puertas del templo. Y eventualmente se levanta de los dinteles de las puertas y se va al tope de las montañas. Y eventualmente desaparece. Con lo cual estaba ilustrando que el retiro de Dios, el retiro de la mano, de la gracia de Dios sobre la nación, fue un proceso paulatino de juicio donde poco a poco Dios comenzó a dar las señales de que Él eventualmente los dejaría. Bueno, cuando yo leo esta cita que habla en el año 1955, dice que la gloria se está marchando, yo le estoy interpretando como que el autor de esta cita está diciendo que todavía está presente, pero se está marchando. Él no está diciendo que no hay. Pero yo creo que estamos en un tiempo donde en general, no estoy hablando de cada iglesia porque sabemos que existen las excepciones, pero en general yo creo que el púlpito tiene un Ichabod, tiene la gloria de Dios se ha ido, que es lo que la palabra significa. Recordemos que esa es la palabra que es usada en el Antiguo Testamento cuando el arca del pacto es capturada por los enemigos y ahora le dan a Elí la noticia de que el arca quedó en manos de los enemigos y Elí recibe la noticia de mala manera. Su nuera, al escuchar eso, dio a luz, estaba embarazada, dio a luz. Elí se cae para atrás, le dieron la noticia del arca que fue capturada y al mismo tiempo de que sus hijos habían muerto en batalla. Y entonces el nieto de Elí, que nace como fruto de esa experiencia, su nombre es Ichabod, que fue exactamente lo que su nuera dijo cuando recibió la noticia. Ichabod, la gloria se ha ido, la gloria del tabernáculo. Bueno, yo pienso que esa gloria hoy se ha marchado. 1955 es esa cita. 4 años después, 1959, Nolan Howington. Pero todavía es cierto que cualesquiera que sean las señales del púlpito contemporáneo, la centralidad de la predicación bíblica no es una de ellas. La centralidad de la predicación bíblica no es una de ellas. Años más adelante, 1990, ya estamos 23 años después. En este caso, John MacArthur hablando. En todos mis estudios todavía no he visto una sociedad occidental donde los bancos estén tan llenos y los sermones tan vacíos. Yo creo que eso nos da una idea de lo que ha estado pasando. 1940, 55, 59, 1990 y ya vamos por el 2013. Ciertamente hay una ausencia del peso de lo que Dios representa en la exposición bíblica. No podemos olvidar que la palabra gloria, hablando de la marcha de la gloria de Dios, es kabod en hebreo, que implica pesado. No hay nada liviano acerca de Dios. Nada, absolutamente nada. Es algo pesado. Nosotros no lo vemos así porque nosotros tenemos una mente liviana y un estilo de vida liviano y por eso entonces vemos a Dios con cierta liviandad. Pero Dios quiere que yo recuerde que la palabra gloria, que es una de las características principales, y no la principal de nuestro Dios, tiene que ver con algo que es, en inglés dirían heavy. Tú oyes algo profundo y tú dices, that's heavy. Eso es pesado. Bueno, así es nuestro Dios. Y por tanto, este púlpito no es simplemente un pedazo de madera y de acrílica. Este púlpito representa el peso de la gloria del Dios del cielo y la tierra. Y debe tener una característica. Y de eso yo quiero hablar, pero yo quiero hablarlo a partir de un texto bíblico, a partir de algo que Pablo trata con los ancianos, estamos hablando de pastores y líderes mayormente, de la iglesia de Éfeso, una iglesia pristina, una iglesia que supo denunciar los falsos apóstoles, según aparece en Apocalipsis capítulo 3, 2 o 3. Esta iglesia tenía un grupo de pastores, ancianos, a los que Pablo le habla en un momento dado. Pablo está
viajando, calcula el tiempo, no le va a dar tiempo para llegar hasta Éfeso, se para en Mileto, manda a buscar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y este es el último encuentro de Pablo con ellos, con toda probabilidad, como aparece en el mismo texto. De tal forma que esta es una conversación para mí, cuando yo la descubrí, la estudié y he estado en esta conversación no sé cuántas veces, es una conversación pesada también, porque esto es la última conversación del apóstol Pablo para los ancianos de la iglesia de Éfeso, una iglesia de peso, y él quiere dejarlos con sus últimas palabras. Y de ahí que esta conversación adquiera importancia para mí, por lo menos. Entonces, este es el texto a partir de Hechos 20, versículo del 18 en adelante. Cuando vinieron a él, a Pablo, en Mileto, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente. Cuando tú lees las Escrituras, hay palabras que tú no las puedes pasar por arribita, como decimos nosotros. Pablo no puede decir testificando solemnemente sin que yo trate de preguntarme cuál es la solemnidad de la que él está hablando. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente, ahí está la palabra otra vez, me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. La última vez. Por tanto, os doy testimonio este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito o el consejo de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este es un texto largo. Yo quiero ilustrar algo que a mí me pasó en el púlpito con un texto largo, porque nos va a ayudar a seguir entendiendo un poco la seriedad de esto que está aquí. Yo estaba haciendo una serie sobre el libro de Esdras, si bien recuerdo, y yo había un capítulo donde había muchos detalles de nombres y datos históricos, pero habían sobre todo muchos nombres y datos que a mí me parecieron de segunda importancia. Por tanto, yo estoy adorando a Dios y al mismo tiempo pensando qué voy a hacer con el capítulo que tiene tantos datos que parecen como muertos. Y yo quería ver si en mi mente estoy haciendo el trabajo, mientras trato a la vez como de estar en este momento de adoración, si yo podía leer porciones del capítulo y dejar otras afuera, porque estaba muy largo. Y en ese momento de adoración, como yo le mencioné al principio, me encanta poder adorar primero antes de hablar. Cuando ya yo como que calmo mi mente, yo entiendo esto, yo no oí una voz audible, no la estoy esperando escuchar, pero creo que Dios nos comunica cosas de manera muy claras. Y yo entendí esto en mi mente y en mi corazón. Estoy tratando de acortar este capítulo.
Es como que yo entendiera esto que les voy a decir y que lo hubiese entendido de manera literal. Leerlo te tomará 5 minutos, 7, pero tú vas a hablar por prácticamente 1 hora. ¿Por qué tú piensas que lo que tú tienes que decir es más importante que lo que yo tengo que decir? Y yo comencé a llorar. Y yo me sentí tan reprendido que yo subí al púlpito, conté la experiencia todavía lloroso y le dije a la congregación, yo no sé si voy a predicar hoy. Porque yo había entendido de qué manera en mi mente yo había ofendido a Dios. Porque ciertamente lo que su palabra dice es lo que Él tiene que decir. Y todo lo demás es lo que nosotros tenemos que decir. Esa es la última vez que yo he tratado de acortar un texto sobre el cual yo necesito exponer. Porque lo que Dios tiene que decir siempre será más importante que lo que yo tenga que decir. Y ahora que estaba leyendo, yo no subí aquí arriba con esa historia fresca en mi mente, pero mientras leía esto y me percataba de la longitud del texto, creo que Dios trajo a mi mente esa ilustración personal y creo que nos ayuda a seguir entendiendo la seriedad de esto que ocurre aquí detrás del púlpito. Yo voy a tomar el texto que leí y en vez de seguir el orden de los versículos, todo lo que yo voy a enseñar principios. Voy a hacer pinceladas, porque es un texto muy largo y la única manera de poder resumir todo esto en mi mente fue crear como bullets que pudieran salir directamente del texto. Pero los bullets yo los organicé de una manera que tuvieran como más sentido a la hora de organizar la información que quiero presentar. Salen del texto, pero no necesariamente comienzan en el versículo 18 y terminan en el 35, sino que vamos a hacer algunos intercambios de versículos, pero todos van a salir del texto. Entonces, lo primero que quiero decir es que un púlpito fiel, recuerden que estoy personificando esto, y la persona que se para aquí detrás. Un púlpito fiel entiende la magnitud del llamado. Versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual, aquí hay 2 cosas que me ayudan a entender la magnitud del llamado. El Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, y esta es la parte que yo no había mostrado todavía, la cual Él compró con su propia sangre. Hermanos, yo no sé si ese verso que yo acabo de leer le impacta de la manera que ese versículo impacta mi vida. No solamente yo he sido llamado por Dios a una labor digna de Dios, de un Dios santo, 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 pero la labor que esto representa, la enseñanza que se supone nosotros hacemos desde aquí, es para personas y el cuidado que proveemos es para personas por quienes Cristo dio su sangre. Una cosa es ir a la universidad y enseñarle a estudiantes que tienen una dignidad que yo debo respetar, no hay duda. Pero otra cosa es que Dios me diga, yo te voy a dar mi palabra, mi pan, mi revelación, cómo yo pienso, mi corazón, cómo yo siento, y te la voy a poner en tus manos y te la voy a dar para que tú alimentes a ovejas que yo compré con mi propia sangre. Si eso no toma este púlpito y lo encumbra, nada lo va a hacer. Y yo creo que el Señor Jesús estaba consciente, claro que estaba consciente de eso, pero que quería transmitir eso tempranamente, porque Él tiene una experiencia con el apóstol Pedro, donde Él al final, después de su muerte, resurrección, después de la negación de Pedro, Él quiere finalmente dejar a Pedro instaurado en su posición apostólica y tiene ese intercambio que ustedes conocen donde Él comienza preguntándole, Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me agapas? Yo no voy a entrar en el juego del griego donde Jesús pregunta si me amas y Pedro responde, sí, yo te fileo. No voy a entrar en eso, ese no es mi punto. Mi punto es otro, pero en esencia el Señor Jesús pregunta, Pedro, ¿tú me amas incondicionalmente, me agapas? Y Pedro ha aprendido la lección. Pedro ya no es tan impulsivo, Pedro ya no está dispuesto a decir, sí Señor, aunque todos te rechacen, todos te dejen, yo nunca te dejaré. No, él es más humilde ahora. Y Pedro dice, no Señor, tú sabes, yo te fileo, yo te amo, como un hermano ama a otro. Y el Señor Jesús le dice, ¿tú sabes qué, Pedro?
si tú me amas, alimenta mis ovejas. Si tú verdaderamente me amas, tú sabes cómo tú lo vas a demostrar por la manera como tú te relaciones con mis ovejas. Pedro, déjame preguntarte otra vez. ¿Tú me amas? Señor, yo te fileo, tú lo sabes. ¿Tú estás seguro, Pedro? Pues ¿sabes qué? Si tú me lo quieres demostrar, pastorea mis ovejas. Desde los cielos yo voy a saber cuánto me amas por la manera como tú pastorees las ovejas por quienes yo acabo de morir hace unos días atrás. Pedro, tú me fileas, el Señor condesciende. Pedro, tú me amas, tú me quieres. Y Pedro ahora ha ido reflexionando y dice, Señor, tú sabes que yo te agapo, yo te amo incondicionalmente. Pues alimenta mis ovejas, Pedro. Wow. El Señor Jesús, antes de ascender, nos dejó claro que no basta con yo decirle a Dios el domingo levantando los brazos o sin levantarlos. Señor, yo te amo, tú sabes que te adoro. El Señor va a bajar y va a decir, pues ¿sabes qué? Pastor, anciano, maestro de escuela dominical, pastorea y alimenta las ovejas por las que yo morí. Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y le dice a los Corintios que él daba gracias a Dios por ellos. Y yo siempre me pregunto y digo, ¿por los Corintios? Gracias a Dios por los Corintios. Donde uno piensa que es de Pablo, el otro de Cefas, el otro de Cristo, el otro de Apolos. Donde se están peleando por los dones espirituales, donde hay uno que vive con la madrastra de... Y Pablo da gracias a Dios por los Corintios. Lo que pasa es que Pablo sabe que no todo el mundo que está ahí es creyente, pero ahí hay creyentes. Y por esos creyentes Cristo derramó sangre. Y eso es razón suficiente para dar gracias a Dios por ellos. Nos han hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Un púlpito fiel entiende la magnitud de su llamado. Número 2, un púlpito fiel entiende el propósito de su llamado. Hechos 20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin, ahí está el propósito, de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Continúa el propósito, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esto que está representando este mueble representa un oficio, un cargo que nosotros tenemos que ejercer de una manera especial hasta el punto que tú vas a tomar tu vida y le vas a restar toda importancia, no la vas a considerar como algo valiosa y por tanto tú necesitas predicar la palabra de Dios todo el tiempo de una manera fiel, porque no importa lo que te cueste, aún te costara tu propia vida, ya tu vida no tiene ningún valor, porque tú has sido llamado a dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Un púlpito fiel entiende eso, que nosotros no tenemos agendas personales, metas personales, propósitos personales. Nosotros tenemos una sola meta, un solo propósito, una sola línea final de la carrera, y que todo lo que está anterior a la línea tiene que estar marcado por un deseo y un sacrificio en aras del Evangelio, y eso es un llamado solemne, y por tanto yo no puedo seguir considerando mi conveniencia, mi comodidad, lo que me es más factible, lo que me ahorra menos esfuerzo, lo que me cuesta menos. A partir de ese momento, cuando tú lo entiendes, tú tomas tu vida y dices, ¿sabes qué? Mi vida no tiene ningún valor. Yo tengo la eternidad para disfrutar, yo tengo la eternidad para gozar. Ahora es el tiempo del trabajo, en aras de la cruz, en aras de su causa. Lo vamos a hacer por su causa. Número 3. Un púlpito fiel es humilde en el ejercicio de sus funciones. Versículo 18 al 19. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas. Nota la fuerza del lenguaje de Pablo. Vosotros bien sabéis. En otras palabras, aquí no hay cuestionamiento de cómo yo serví.
Y a quien yo les serví, sí fue a ustedes, pero en realidad fue al Señor. Como bien sabéis, cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve sirviendo al Señor. Y bien sabéis que lo hice con toda humildad y con lágrimas. Me dolió su condición. Cuando ustedes estuvieron en dolor, a mí me dolió. Cuando pecaron, a mí me dolió. Cuando se santificaron, me gocé. Pero a mí me dolía la condición de ustedes como oveja. Y más que servir entre vosotros como un juez acusador, aunque él no dejó de corregirlos, como vamos a ver, yo quiero que entiendan que mi corazón estaba con el de ustedes. Y a la hora de servirles lo hice con toda humildad y lo hice con lágrimas. Y eso es algo que nosotros necesitamos como pastores. Nosotros necesitamos un corazón sensible. Yo aprendí hace muchos años atrás del pastor Chuck Swindoll, escuchándolo, nunca fui, no he sido amigo personal de él, pero escuchándolo, de que el pastor necesita una piel bien gruesa y un corazón muy grande. Y es esa piel bien gruesa que nos hace resistente a las heridas y a las acusaciones y a una serie de cosas que vienen con el llamado, pero es el corazón grande que nos permite sentir por la oveja, llorar por la oveja, ser heridos por la oveja, e incluso usar nuestras heridas para ministrarle a las ovejas. Cuando Tomás no creyó en el Señor Jesús y dijo que quería poner su dedo en la llaga, el Señor Jesús se le apareció y le dice: ven Tomás, pon tu dedo en mi llaga. Y Tomás se arrodilla y le dice: mi Dios y mi Señor. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué has visto, has creído? Dichosos aquellos que han creído sin haber visto. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús estuvo dispuesto a mostrar sus heridas para el beneficio de Tomás. Aquí está la pregunta. Si nosotros, pastores y líderes, estamos dispuestos, con humildad y con lágrimas, venir delante de nuestras ovejas y mostrar nuestras heridas para administración, confirmación de la gracia de Dios en nosotros y la edificación de ellas. Hermanos pastores y líderes, nuestra actitud de cubrir nuestras heridas no es bíblica. Hay cosas que necesitan permanecer en la privacidad con otros pastores, estamos de acuerdo. Pero vivir una vida detrás del púlpito, forrado continuamente, sin vulnerabilidad, no hace honor, no da honor y gloria al trabajo de Dios en mí. Y tú ves a Pablo diciendo: yo estuve entre ustedes sirviendo con humildad, con lágrimas. Yo no creo que Pablo, cuando habla de con lágrimas, si alguien le hubiese preguntado ¿y por qué llora?, le hubiera dicho: no te preocupes. Yo creo que le hubiera explicado: ¿sabe por qué llora? Y hubiera expuesto sus heridas. Un púlpito fiel es humilde en el ejercicio de sus funciones. Número 4, un púlpito fiel confía en Dios en medio de la tribulación. Escucha a Pablo, versículos 22 y 23. Y ahora he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente, esa palabra a mí me sobrecoge cada vez que yo la leo, solemnemente, y la leo de esa misma manera aun cuando no la pronuncio, me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Imaginémonos rápidamente, para fines de ilustración, el pastor Pepe y yo salimos de Santo Domingo, salimos hacia California, a la tarea que ya le mencioné, reunirnos con el ministerio del pastor MacArthur y demás, y de ahí venimos a Juárez. Imaginémonos que en oración yo le hubiera dicho a Dios: Señor, vamos a California, a Los Ángeles, vamos a Juárez, ¿qué tú tienes que decirme? Que Dios hubiera dicho: no tengo nada que decirte, excepto que cuando vayas a California te esperan cadenas y aflicciones, y en Juárez te esperan cadenas y aflicciones, y cuando pases por El Paso te esperan cadenas y aflicciones. ¿Te imaginas eso? Probablemente yo le he dicho: Señor, aquí estoy yo, envía a Pepe. Pero el apóstol Pablo dice: ¿sabes qué? No importa, yo voy. ¿Sabes por qué? Porque ya él reveló
que él no consideraba su vida como valiosa a fin de dar testimonio solemne de la gracia del Evangelio. Esa es la razón por la que él se puede ir. Él se puede ir sin saber nada más, esperando las cadenas y aflicciones y dándole la bienvenida, porque él le quitó el valor a su vida. El problema nuestro es que todavía valoramos nuestras vidas demasiado y tenemos un valor altísimo, súper caro, sobre nuestras vidas, y por tanto cada vez que tengo que hacer algún tipo de sacrificio, el sacrificio me parece demasiado costoso. Pero cuando tú tienes una actitud como la de Pablo, donde ya él había perdido el valor a su propia vida, entonces él puede confiar en Dios en medio de la tribulación, en medio de las cadenas y aflicciones, porque él sabe que para eso él fue llamado, para dar testimonio en medio de la dificultad. Ese púlpito fiel, personificando lo que aquí ocurre y la persona que aquí se para, confía en Dios en medio de la tribulación. Una de las cosas que me animó y me sigue animando al escuchar el testimonio de muchos de ustedes es que cuando Juárez estaba en una dificultad, en una situación difícil, un par de años atrás, ustedes se quedaron. Mientras otros decidieron ir, que no vamos a juzgarle tampoco, ustedes se quedaron en medio de la dificultad, confiando en Dios. Un púlpito fiel hace eso. Un púlpito fiel predica todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26, 27. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito o consejo de Dios, dependiendo de la traducción que usted tenga. Recuerde que yo le mencioné en una de las charlas anteriores que uno de los problemas de nuestra generación y del púlpito de nuestra generación es que se sirve de los temas de la palabra y de los pasajes de la palabra como un buffet. Este me gusta, este no me gusta, este no se aplica, este no es para mi generación, eso era antes, pero ahora no. Pablo dice, no. Cuando yo prediqué la palabra, yo no rehusé predicar todo el consejo de Dios. Yo prediqué todo lo que ustedes tenían que conocer. Si le ofendía, lamentablemente, pero yo no escogí temas que fueran agradables. Mi búsqueda no era la popularidad, sino la santidad del cuerpo de Cristo. Y ustedes conocen muy bien, ancianos de Éfeso, y cuando yo estuve entre ustedes, yo prediqué todo el consejo, de principio a fin, porque eso es lo que edifica al pueblo de Dios. Un púlpito fiel no se atreve a escoger y dejar los temas de las palabras que tienen que ver con problemas de la congregación, sino que muy por el contrario, muchas veces desde el púlpito se dirige a los problemas de la congregación, sabiendo que el poder de sanación, de confrontación, de edificación está en la predicación de la palabra. Y Pablo da testimonio. Yo no rehuí declarar a vosotros todo el consejo. Eso es un púlpito fiel. Número 6, un púlpito fiel cuida su testimonio y la salud de las ovejas. Yo vuelvo al versículo 28 de Hechos 20. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Yo voy a escoger solamente esas dos enseñanzas ahora para este principio. El púlpito fiel cuida su testimonio y cuida el testimonio de la grey. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey. De manera que ese púlpito fiel, cuando va a predicar, tiene que entender que en el estudio de la palabra tiene que aplicarse la palabra y predicársela a sí mismo primero. Si hay algo que a mí me anima de predicar con frecuencia, es la manera como la palabra me confronta, me cambia, me transforma, me santifica, antes de yo ir a predicarla para que haga ese efecto en otros. Si la palabra a mí no me da convicción, si la palabra a mí no me confronta, si la palabra a mí no me edifica, si la palabra a mí no me santifica, no va a hacer nada de eso en otros. El vaso a través del cual la palabra va a venir tiene que recibir el impacto y el efecto de la palabra antes de los demás. Y de ahí entonces el llamado de Pablo a que ellos debieran tener cuidado de ellos mismos y de toda la grey. Un púlpito fiel, número 7, defiende la palabra de Dios. Versículo 30 y 31. Y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estar alerta. No se durmáis en vuestros laureles. No estéis cómodos. No estéis relajados.
necesitas vivir un estado de alerta. Y hermanos, después de Génesis 3, después de la caída de Adán y Eva, esto es una jungla donde nosotros vivimos. Y por tanto yo necesito vivir un estado de alerta. El enemigo acecha, es como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a querer hacer estragos dentro del cuerpo de Cristo. Y va a tratar de introducirse dentro del cuerpo de Cristo. Y conociendo eso, entonces nosotros los pastores, aquellos que nos paramos en este púlpito, si queremos ser fiel al llamado y fiel a lo que todo esto representa, tenemos que estar en un estado de alerta para protección de la grey y para la gloria de nuestro Dios y obediencia a lo que Él nos dice en su palabra. Un púlpito fiel defiende la palabra de Dios. Número 8, el tiempo se ha ido y tengo que avanzar. Un púlpito fiel es confrontador del pecado. Hechos 20:31. Recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Uno de los problemas del púlpito de hoy en día es que no se atreve a confrontar el pecado. Y cuando lo confronta, luego de confrontarlo, para usar una frase muy nuestra, le tira encima un jarro de agua fría. Hace la confrontación, luego, bueno, yo no quise decir, hermano, tenés que tener cuidado porque también no quiero que se vayan a ofender, porque todos estamos en esa lucha. La confrontación de la palabra la hace la palabra. Yo no quiero ser quien ofenda ni quien hiera, pero si la palabra ofende y hiere, es una buena herida y es una buena ofensa. Porque la misma palabra que luego sana. Es la única espada definida de esa misma manera en la palabra de Dios que hiere y sana a la vez. Y Pablo dice, mira la fuerza de esto. Recordando que por 3 años, no 3 días, no 3 semanas, no 3 meses, 3 años, de noche y de día. Esto que él está haciendo referencia fue una preocupación continua y una vivencia continua. No cesé, ahí hay fuerza, de amonestar a cada uno, ahí hay fuerza, no a algunos, no a los rebeldes, a cada uno tuvo algo que recibir, con lágrimas. Me dolía su pecado, pero no dejé de confrontarlos. Fui incesante, de día y de noche, en la amonestación de cada uno, el rico y el pobre, de la mujer y el hombre, de mayor edad y los jóvenes. Ahí está incluido todo el mundo. Son frases, yo creo que saltan a la vista y que nos comunican detalles. Pablo pudo haber dicho, les recuerdo que nunca cesé de amonestarlos. No, por 3 años, de noche y de día, no cesé. A cada uno. Un púlpito fiel es consciente de que una de las labores de este púlpito es la confrontación del pecado en el que tú y yo incurrimos todas las semanas. A mí me sorprende en ocasiones cuando escucho, no, porque así no es que se le habla a las ovejas. ¿Tú piensas que las ovejas están en estado de glorificación? No estamos en estado de glorificación. Yo no creo que le hablamos airadamente, y cuando nos pasa eso, quizás pecamos incluso. No, pero se le habla confrontacionalmente. Los textos de la palabra tienen en inglés dicen un mood, un ánimo, X, un acento. Predica el acento del texto. Si es confrontacional, déjalo ahí. Ese es el ánimo de ese texto. Es confrontación, no hay otro. Pablo dice, yo de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pero esa última parte, con lágrimas, no puede quedar afuera de la confrontación. En otras palabras, yo los confronté, pero le mostré mi corazón dolido por la condición en que estaban. Número 9, un púlpito fiel entiende que la predicación es un gran privilegio y un gran compromiso. Escucha, te encargo, le dice Pablo a Timoteo. Debí haberme referido a Hechos primero, pero de alguna manera ese slide se me fue. Pero en aras del tiempo vamos a hacer uso de algo que Pablo dice a Timoteo. Pero en el texto
Pablo le dice de una manera clara también a los ancianos de Éfeso cómo él fue llamado a la predicación de la gracia del Evangelio, y él ve eso como un gran privilegio, pero también como un gran compromiso. Posteriormente, Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en 4:1 y 2, y le dice: te encargo solemnemente, es una palabra favorita de Pablo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Decía alguien que él no vivía predicando la palabra continuamente, sino que la predicaba en 2 ocasiones solamente. ¿Cuáles? A tiempo y fuera de tiempo. Pero escucha la fuerza de estas palabras. Te encargo solemnemente. Ya eso es pesado. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. No hay nada ligero en eso. Yo no sé si tú recibes la fuerza de eso, pero cuando yo lo leo, yo digo, wow. Pablo me está llamando y me está diciendo, recuérdate que es en la presencia de Dios, de Cristo Jesús. Y sabes que es delante del juez, de los vivos y los muertos. Ok, ¿qué es lo que me va a decir Pablo? Predica la palabra. Wow. Insiste. Ahí hay un empuje. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pregunta. El llamado a redarguir, a reprender, ¿es a los cabritos o a las ovejas? Es de Timoteo para las ovejas. Porque nosotros incurrimos en pecado todos los días y necesitamos ser limpiados y ayudados en esa dirección. Número 10, un púlpito fiel no es avaro ni codicioso. Hechos 20:33, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. Pablo está diciendo, hermanos, el ministro de Dios no puede ser un vago, no puede ser una persona ociosa. Ustedes saben que incluso yo llegué al extremo de ser bivocacional. Estas manos me sirvieron para hacer tiendas. Estoy sugiriendo que nosotros seamos bivocacionales. Ya yo no lo soy. Lo fui en un momento, pero sí estoy tratando de enfatizar que Pablo está diciendo, yo llegué al extremo de incluso sacrificarme, hacer uso de estas manos, no solamente para proveerme para mí, sino me sirvieron para mis propias necesidades y los que estaban conmigo, para alivianar, aligerar la carga de aquellos que trabajaban conmigo. El ministro de Dios es un hombre fiel en el desempeño de sus funciones, dispuesto a sacrificarse, dispuesto a dar la milla extra, dispuesto a hacer lo que haya que hacer con tal de que el nombre de Cristo no sea blasfemado, ensuciado, avergonzado, y por tanto en el desenvolvimiento fiel de su función como persona que se para detrás del púlpito. En primer lugar, él no es codicioso, no es avaro, ni del oro ni de la plata, pero a la vez él es esforzado como ministro del Evangelio. 2 más y vamos cerrando. Número 11, un púlpito fiel es diligente. Hechos 20:35. En todos mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Está empujando el punto. Así trabajando debéis ayudar a los débiles. En otras palabras, tiene que estar consciente de que alrededor del púlpito hay personas en necesidad. Y cada vez que tú puedas ayudar, tú debes ayudar. Y él los llama débiles. Quizás son enfermos, quizás son viudas, quizás son niños, quizás son madres solteras, quizás son incapacitados. Tú tienes que estar dispuesto a ayudarlos. Eso es parte de la fidelidad de tu función como miembro del cuerpo de Cristo que representa a Dios detrás del púlpito. Y finalmente, en términos de características, un púlpito fiel confía en la palabra de Dios. Este es uno de los versículos preferidos para mí en todo el Nuevo Testamento y en particular de este texto. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Escucha lo que Pablo dice. Yo me voy, no los vuelvo a ver, yo los encomiendo al cuidado de 2 personas, por así decirlo. De Dios. Ese es fácil.
¿Y la otra persona cuál es? Y a la palabra de su gracia. Pablo tiene tanta confianza en el poder de la palabra, que él lo menciona aquí. Os encomiendo a la palabra de su gracia, que es poderosa, que Pablo está diciendo, yo ahora me voy, pero yo he sembrado por 3 años, de noche y de día. Yo tengo la confianza que Dios los va a proteger, pero también tengo la confianza de que la semilla sembrada en sí misma tiene un poder de santificación que va a continuar después de mi partida. Por tanto, yo me voy habiéndolos encomendado, entregado al cuidado de Dios mismo y al cuidado de la palabra sembrada. Que esa semilla va a comenzar a germinar y va a comenzar a producir fruto y va a comenzar a hacer un efecto en vosotros. Y me voy tranquilo porque sé que están en manos de Dios y están en manos de la palabra que yo sembré. Un púlpito fiel tiene tanta confianza en la exposición de la palabra predicada que una vez sembrada, él queda tranquilo de que quizás no todo el mundo responda, pero aquellos que tienen corazones fértiles, aun si él no ve los frutos, en el tiempo la palabra tiene un poder en sí misma, por diseño, que va a terminar produciendo su efecto. Porque la palabra de Dios nos regresa vacía sin haber realizado el propósito para el cual salió. Un púlpito fiel reconoce eso. Yo la prediqué, salió con un propósito y no se va a devolver hasta que no termine de realizar su propósito. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros. ¿Ok? ¿Qué hacemos para llegar a la conclusión? ¿Qué hacemos? En medio de la condición que describí al principio, habiendo descrito las condiciones o características de un púlpito fiel, ¿qué hacemos? Bueno, yo voy a comenzar ahí mismo, exactamente ahí donde esta última característica terminó. Lo primero es yo tengo que tener confianza en la palabra de Dios. Amós 8:11 dice, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Es un hambre especial. El hambre no es escasez de palabra. Va a haber palabra predicada. Lo que no va a haber es hambre para escucharla. Escucha, habrá hambre no de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Steve Lawson publicó un libro que se llama Famine in the Land, o Hambruna en la Tierra, y es basado en gran manera en ese versículo. Es un libro pequeño. ¿Qué hace el ministro de Dios cuando hay un pueblo que no quiere oír? Bueno, Ezequiel nos da la respuesta. Le predicará mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Tu función y la mía no es que el otro quede convencido. Tu función y la mía es predicar la palabra, insiste, a tiempo y destiempo. Escuchen o dejen de escuchar. Reconociendo que Dios está más interesado que yo en el efecto de la palabra y que yo tengo que ser fiel a su llamado y que mi llamado tiene que ver con esa predicación, esa enseñanza. Y a la hora entonces de yo predicar esa palabra, escuchen o dejen de escuchar, yo tengo que ser fiel en esa predicación y por tanto mi predicación debe ser centrada en Dios, tiene que ser Dios-céntrica, Cristo-céntrica. Mucha de la predicación hoy en día es hombre-céntrica, antropocéntrica, en los beneficios del hombre. Cómo arreglar tu familia, cómo mejorar tus finanzas, cómo salir de la depresión. Y la palabra tiene mucho que decir acerca de todo eso, pero eso es una predicación centrada en las necesidades que el hombre entiende prioritarias. Dios tiene necesidades del alma que son prioritarias y por tanto un púlpito fiel predicará una palabra centrada en Dios, será una palabra con denuedo, con coraje, con valor, no intimidada, intimidante pero no intimidada. Predicará una palabra sin fuego extraño, nada externo, nada que diluya, nada que tuerza la revelación de Dios, nada de fuego extraño. Es una palabra que no va a exaltar al hombre, va a exaltar a Dios. Es una predicación doctrinal, no una predicación emocional, no una predicación de experiencia, aunque la experiencia puede adornar e ilustrar la doctrina, pero es una predicación doctrinaria, es una predicación con poder y autoridad. No es una predicación autoritaria, es una predicación con autoridad. O sea, no es impositiva, pero hay una autoridad y una fuerza
en la predicación, hasta el punto que gente pueda decir, como dijeron de Cristo, Él no predica como los escribas, o no enseña como los escribas y los fariseos. Él enseña como alguien que tiene autoridad. Entonces, en medio de esa hambruna, yo necesito predicar la palabra, me escuchen o dejen de escuchar. Tengo que ser fiel, tengo que tener estas características del predicar, tengo que manejarla con precisión. Ya yo me refería a eso en una charla anterior, 2 Timoteo 2:15. Tengo que procurar el manejo, el escudriñar la palabra hasta poderla amaestrar y predicarla y exponerla con precisión. Tengo que hacer como los de Berea, que escudriñaban la palabra todos los días para ver si lo que Pablo estaba predicando era cierto o no. Y eso me ayuda a mí entonces a predicarla con mayor autoridad. Yo tengo que recordar entonces que a la hora de predicar la palabra, esto que está aquí es vital para yo entender cuál es mi rol como predicador detrás de un púlpito fiel. En primer lugar, yo tengo que recordar que mi predicación debe ser la palabra de Dios y no la mía. Yo tengo que recordar que yo soy un mensajero, pero yo no soy el mensaje. Cuando Cristo habló, Él era el mensaje y Él era el mensajero. Eso debió haber sido una palabra altamente poderosa, pero nosotros somos simplemente el mensajero. Nosotros sembramos, pero solamente sembramos. Dios es quien cosecha. Por tanto, yo puedo relajarme. Yo no tengo que sentarme a esperar los resultados. Eso es un trabajo de Dios, responsabilidad de Dios. Mi rol es sembrar y ya yo puedo continuar y vivir tranquilo hasta que Dios decida cosechar. Nosotros representamos a Dios, pero nosotros no somos la autoridad. Nosotros somos siervos y administradores de los misterios de Dios, más nada. Como somos administradores, tengo que recordar entonces que el administrador está bajo un dueño, bajo un propietario, y Él es el propietario de la palabra, es el propietario de la gloria, es el propietario del reino, es el propietario del mundo, y que yo soy un simple administrador. Yo soy un lector de la palabra, yo no soy el autor. Por tanto, a la hora de predicarla, yo necesito entender qué fue lo que el autor quiso decir. Porque de lo contrario, yo le voy a estar dando a las palabras leídas como lector el significado que yo quiera. Y no, yo tengo que tratar de transmitir lo que el autor quiso decir. Y a la hora de servirla, yo soy el mesero, no el cocinero. Dios es el chef. Él la sazonó. Él hizo la dieta. Él la preparó, la puso en un plato y me dijo, ve y sírvela. Y de aquí, de la cocina a la mesa, no la altere, no la ensucie, no la deje caer, no la cambie, no la remueva. Sírvela tal cual yo la preparé. Yo hubiese querido ser el autor de eso que yo acabo de decir, pero no lo sé. Es una adaptación de algunas cosas que MacArthur dice en uno de sus libros. Y la integridad demanda que le demos crédito a su autor. Si eso es verdad, con relación a un autor humano, ¿te imaginas con relación al autor divino? Y de ahí la necesidad entonces que yo sepa qué fue lo que él dijo. Finalmente, termino con otra cita de alguien también, Steve Lawson, en ese libro Famine in the Land, Hambruna en la Tierra. El propósito de la predicación fiel al final es que la voz de Dios sea oída, que la gloria de Dios sea vista y que la voluntad de Dios sea obedecida. Si usted se llevara esa sola cosa y lo viviera, yo estaría satisfecho. Que cuando nosotros terminamos de predicar, la voz de Dios haya sido oída, la gloria de Dios haya sido vista y que la voluntad haya sido obedecida, la voluntad de Dios. Creo que con eso terminamos. Hermanos, recordemos que cuando nosotros predicamos la palabra, no importa si la gente tiene la disposición para escuchar, la palabra de Dios no regresará vacía y hará su trabajo en el tiempo, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios. Confíe en la palabra y usted puede entonces encomendar su congregación a Dios y a la palabra de su poder o a la palabra de su gracia.
que ella hará su trabajo. Prediquemos la palabra, no sueños, no visiones, no mitos, la palabra de Dios.